tema, en estos días se ha hablado mucho sobre el asunto, bueno, usted ha referido mucho el asunto de estas declaraciones y de toda esta información que surge en torno al extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Se habló del tema de que, bueno, pues usted lo investigaría por asuntos que están relacionados con una supuesta o posible protección a Murillo Karam. Sin embargo, de un asunto que no se ha hablado, pero que también está relacionado, tiene que ver con el asunto de las órdenes de aprehensión que se habían cancelado en el mismo tiempo en el que se estaban elaborando todos estos recursos para ver a quienes se podía detener y obtener más información y juzgar, por supuesto. Usted en estos días también mostró dos cartas, una del 12 de agosto del 22, que habla sobre 5 militares, que informa que va a llevarse a cabo un procedimiento contra 5 militares, y una segunda del mayo del 23, que habla de las 16 órdenes de aprehensión, de los 16 militares que podrían estar enfrentándose a las órdenes de aprehensión, que estaban relacionadas también con lo que ya había advertido Omar Gómez Trejo, esta investigación que ya se había dejado, pero que se le dio, por decirlo de alguna manera, el crédito al nuevo titular del caso de la Unidad Especial, Rosendo Gómez Piedra. Quisiera preguntarle, bueno, pues… ¿cuál fue la disposición que usted encontró en el Ejército antes de este tipo de comunicaciones, pues precisamente para que tuvieran que darse dos cartas para informar sobre este tipo de procedimientos, razón por la que familiares, expertos mantienen la idea de que, bueno, pues es una investigación de cúpula y de acuerdos? Es parte de lo que se ha mencionado por este tipo de situaciones que se han dado en torno a cómo se está juzgando o el procedimiento que se está tomando para juzgar a militares en este caso de Ayotzinapa. ¿Hubo resistencias en este sentido, por lo cual usted tuvo que verse obligada a enviar estas dos cartas al general secretario? ¿O cómo estuvo la situación del tema de las órdenes de aprehensión? ¿Por qué informarlas si ya había una instrucción que pues tendría que seguirse de abrir el tema de la investigación y de acatar lo que se estuviera haciendo en torno a este caso? Mire, ya lo he explicado, lo vuelvo a describir. Hicimos el compromiso de conocer toda la verdad sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala y iniciamos los trabajos con este propósito. Son 3 actividades, 3 tareas. Primero, saber bien qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala. ¿Qué pasó con los jóvenes? Segundo, ¿por qué inventaron hechos e incluso llevaron a cabo actos de tortura para elaborar lo que se conoce como la verdad histórica, que ya está demostrado que no obedece a la realidad? Querían darle un carpetazo al asunto, inventaron los hechos ocurridos. Y lo tercero, lo más importante, es conocer el paradero de los jóvenes, encontrar a los jóvenes. Entonces, ahí vamos avanzando en la investigación. Como se estaban deteniendo a personas, se estaba investigando, se estaba avanzando, pero lentamente, muy lentamente, le pedí a Alejandro Encinas el año pasado, desde el principio, que continuara la investigación, las búsquedas, seguir hablando con testigos protegidos, indagando, porque lo de la verdad histórica llevó a que algunos que habían participado o no, que fueron torturados, obtuvieran su libertad. Y a partir de ahí se concertó una especie de pacto de silencio. Se enredó, porque lo que buscaban era que nunca se supiera lo que había sucedido y quiénes eran los responsables. Entonces, Encinas me presenta un primer informe y vienen nombres de posibles responsables, algunos detenidos, otros no. Por ejemplo, en ese informe venía como responsable el procurador de ese entonces, Murillo Karam, y venían como 5 o 6 militares en ese primer informe. En general, como 20 que había que solicitar las órdenes de aprehensión. De manera extraña, había pasado mucho tiempo y el procurador, por ejemplo, que ya había él asumido
su responsabilidad, permanecía en libertad. Había pasado muchísimo tiempo. Después de que él había declarado, es de dominio público, su responsabilidad en el proceso de investigación. Él y el señor Cerón. Entonces, nos reunimos una vez que tenemos el reporte, porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que este era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarnos para conocer la verdad y hacer justicia. Entonces, cuando me entregan el informe, el primer reporte, los llamo, nos reunimos y aquí está, les informo, este reporte de la comisión que se creó con ese propósito, el reporte que entregó Alejandro Encinas. Trabajen para que se consoliden las averiguaciones con pruebas y, de ser el caso, que se soliciten las órdenes de aprehensión. Ahí pasó algo muy raro. Hubo una rebelión en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especial y se negaron. Esto el fiscal especial lo acaba de decir, lo reconoce. Que no podía ser en 24 horas lo que sí, porque podía haber un riesgo ahí. Sí. Pero es muy raro porque también la del GEI, una señora, me dijo a mí que necesitaban 90 días. Imagínense ustedes, con la red que yo considero de complicidades llegaba hasta la Fiscalía, e inclusive la red de complicidades que llegaba a la Fiscalía Especial, pues iban a fugar todos, no íbamos a detener nada, a nadie. Y actuando de manera precavida, pues uno supone de que pueden estar apostando, porque también ya este asunto lo tiene como bandera el bloque conservador y la OEA y este organismo de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la dirigió Álvarez y Casa y que sigue teniendo mucha influencia en todos estos grupos. Entonces, ¿qué sucedió? Que hay una rebelión y se queda el fiscal con 2, 3 ayudantes, ministerios públicos, elaborando la documentación para presentar las órdenes de aprehensión y renuncian ministerios públicos y renuncia el mismo fiscal. Entonces me llamó mucho la atención para dinamitar la decisión de actuar. Quieren de último momento incorporar a 10, 15 militares más, 20 militares más, pensando, porque no nos conocen o piensan que somos iguales, de que de esa manera íbamos a dar marcha atrás, de que no íbamos a actuar, porque no íbamos a querer tener un problema con el ejército. ¿Se hubiera tenido, presidente? O sea, ¿sí se hubiera dado? No, porque el ejército y sus mandos actúan con lealtad y yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nunca voy a dar una orden para reprimir al pueblo, pero sí doy órdenes para que se haga realidad la justicia. Espérame porque es interesante, ¿no?, el tema. Entonces renuncian, se van hasta los de la Interamericana en protesta, no todos, se fueron como se quedaron dos, pero se fueron los demás, entre los que se fue. Esta señora que me dijo que por qué no esperábamos 90 días. No, esa se quedó, no, es otra señora. Por eso yo lo lamento mucho, porque pues, esto no es un asunto personal, pero estaba el procurador Murillo Karam como si nada y todos tranquilos. Entonces se actúa. También argumentaban que no estaban sólidas las investigaciones, tan sólidas que los abogados que los defienden no han podido liberarlos, aun cuando tienen buenas influencias. Entonces, ¿por qué di la orden por escrito? Para que no quedara duda de que actuamos en contra de la impunidad y que además no se puede juzgar a una institución como el Ejército, fundamental para el fortalecimiento del Estado Nacional, fundamental para mantener nuestra independencia, nuestra soberanía. No se puede socavar una institución como el Ejército solo por el mal comportamiento de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 de sus miembros. El error que cometieron en su momento
cuando fabricaron la llamada verdad histórica fue querer ocultar las cosas. Nosotros no ocultamos nada. Al contrario, si se habla con la verdad, en vez de afectarse una institución, porque a lo mejor por eso actuaron de esa forma o bajo ese supuesto, se fortalecen las instituciones, no se debilitan cuando se actúa con rectitud, con integridad. Además, no es condenar a nadie, no es un juicio sumario, es presentar pruebas que los que defienden a los militares detenidos y a los civiles detenidos, ¿sí?, puedan defender a sus representados. Eso es la justicia. Entonces, se llevó a cabo eso primero y luego se continuó la investigación y se amplió a otros militares. Los 16 son los mismos de las 21 de las órdenes de aprehensión que se cancelaron cuando estaba Gómez Trejo y después se reactivaron cuando estaba Rosendo Gómez. Sí, Gómez Pérez. No sé si son exactamente los mismos, pero sí todos los que se consideran que han participado de manera directa o indirecta son presuntos responsables. Por ejemplo, hay un general que en ese entonces era coronel, y antes de Ayotzinapa, antes de septiembre, un mes o 2 meses antes, hay unas grabaciones que hace la DEA, donde graban a unos delincuentes hablando de ese coronel, creo que Nieto, pero no había sucedido lo de Ayotzinapa. Entonces, como está en las grabaciones, y además nosotros no queremos ser rehenes de ningún gobierno extranjero. Yo recuerdo que cuando lo de Ayotzinapa, en campaña, la señora Clinton, que era la secretaria del Departamento de Estado, señaló, dijo que si llegaba a la presidencia, no, que si ella fuese autoridad mexicana, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes. O sea, cuando ella habla de esa manera es porque posiblemente tenían ellos información. Entonces, cuando se empieza a hablar de que habían estas grabaciones de la DEA, yo hablé con la vicepresidenta Kamala Harris para que nos enviaran todo lo que tenían. Y sí, nos enviaron grabaciones. También estos abogados y asesores, los que parece que no quisieran que se aclarara nada y que al final resultáramos nosotros responsables, también como encubridores, como si fuese la elaboración de una nueva verdad histórica, porque así son de perversos. Decían, es que no está completa la información de los discos, porque no son seriales, está el disco 1, el 2, el 3, pero luego mandaron el 6 y el 7. ¿Y dónde está el 4? ¿Y en dónde está el 5? Entonces ordené que se volviera a solicitar por escrito y nos contestaron que ya no tenían por escrito más. Es algo parecido a lo de la solicitud que supuestamente no ha entregado el Ejército, cuando por escrito se entregó toda la información que se tiene. Sin embargo, ahora es sostener de que no ha entregado la información el Ejército. En ningún país del mundo hay 120 detenidos y autoridades del más alto nivel y militares del más alto rango. En ningún país del mundo. Y no terminamos todavía. Y de una vez les digo a los adversarios, y no es por ellos, sino por los papás. Ahora se molestaron mucho los asesores y los abogados porque yo quiero tener una información directa, por eso lo estoy planteando aquí, con los padres, porque no sé qué les dicen los intermediarios. ¿Ya no quiere que haya intermediarios en estos? No, que vengan, pero lo que les dije es que les íbamos a entregar a cada padre, a cada madre, el informe de manera directa. ¿Y saben qué pasó? Cuando quedé que iba yo a entregar todo, porque me lo hicieron
una solicitud por escrito y que les íbamos a contestar por escrito, y todo el expediente, las grabaciones, todos los documentos, un informe de la Secretaría de la Defensa, una relatoría. ¿Saben qué pasó? No quisieron recibir la información y por eso la subimos, está en las redes, porque no queremos manipulación. Es más conveniente para todos la transparencia, no ocultar nada, absolutamente. Presidente, justo sobre el tema de los materiales que Gómez Trejo pudo revisar, o sea, de acuerdo a las declaraciones también que ha ofrecido, que pudo revisar yendo a Estados Unidos porque o sea, fue así de que tenía que ir a revisarlos directamente allá, asegura que una de las cosas que encontró es que desde el ejército, lo que él informa, se vendían armas, capacitaban incluso a delincuentes y recibían dinero. Quisiera preguntar también si el general pudiera dar respuesta o usted como comandante supremo, hay dos elementos a los que apuntan tanto integrantes del GIEI como la unidad, que es un poco lo que usted acaba de mencionar, que es a los estudiantes los estaban monitoreando desde el ejército desde tiempo antes de los hechos y sabían qué es lo que estaba sucediendo con el tema de drogas, pero también con el tema de pues estas protestas que hacen los jóvenes, sobre todo cuando son normalistas. También lo que apuntan es que hay información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI, de Iguala. Uno de los argumentos que ha dado el ejército es que ellos operaban desde 2015, sin embargo, estos expertos encontraron algunos elementos también de que en realidad sí operaba desde 2014 y también investigadores cuando entraron a la 35 zona militar en Chilpancingo encontraron que un documento que indicaba una investigación interna del ejército sobre Iguala que no se compartió ni con la unidad ni con la COBAG. Y también, ¿qué es lo que sucede con toda esa información que es por la que ellos salieron y que dicen que es por la que el ejército se resiste? Son conjeturas. ¿Sí? Siempre, ya ven cómo soy, digo lo que pienso. Son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten. Son las que le están pidiendo al ejército porque son las que encontraron ellos al poder entrar. Bueno, si las encontraron, pues a ver que las den a conocer, porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. Y no hay más que lo que dice el ejército sobre eso. Hasta ahora no se ha encontrado más. O sea, que diga, no hay más y se le cree. No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso no les tengo confianza a asesores y a… Los investigadores. Sí, son además muy conservadores. No le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma como me expreso o digo las cosas, pero tienen actitudes muy irresponsables, muy irresponsables. Y estamos nosotros haciendo la investigación y jamás vamos a ocultar los hechos, jamás vamos a permitir la impunidad. No somos iguales. Estos que están muy activos ahora, cuando Calderón declaró la guerra, porque son de la misma corriente del pensamiento de Calderón, Álvarez y Casa, es filopanista, conservador. Me consta, estábamos protestando porque nos habían robado la presidencia cuando impusieron a Calderón y él estaba como presidente de Derechos Humanos en la Ciudad de México y estaba recomendando que nos desalojaran el de Derechos Humanos. Es que se disfrazan de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, bueno, de intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todos los aparatos de inteligencia que tiene el ejército, ¿sí sería creíble que entonces no supieran sobre los movimientos tanto de los grupos del crimen como de los propios estudiantes, todo lo que supieran a dónde van? Todo lo que se ha logrado ha sido porque han habido informes del Ejército, de Marina, de las instituciones. No ocultamos nada. Incluso ya usted lo adelantaba, Ángela Huitrago, del GIEI, que fue de las últimas que quedó, afirma en una entrevista a Proceso que al ejército se le debería de investigar por desobediencia, obstrucción y ocultamiento por no entregar toda la información. Un poco, bueno, ya usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando, pero entonces… No es real. ¿Por qué lo dirían?
¿Mande? ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y ese era su tarea, su Porque objetivo? yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad. Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. Y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército, y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir, en primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento, ¿sí?, aclarar las cosas y no fabricar, ¿sí?, mentiras, de eso no hay duda. Y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado, de eso no hay duda. Lo otro, el Ejército, a ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares, ¿sí?, o ¿sí?, que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido, ¿sí?, el delito de omisión, es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, ¿sí?, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No, ¿sí? Y como me gusta decir las cosas claras, ¿sí?, vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen, ¿sí?, y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad. No soy un falsario, pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso. Y también para los padres, estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables, que no haya impunidad y, lo más importante, el no dejar de buscar a los jóvenes. Y finalmente, presidente, sobre este mismo tema y para terminar también, usted menciona que no es la institución en general, pueden ser 1, 2, 3, 100 elementos los que pueden estar cometiendo irregularidades, pero entonces ahí que falló la cabeza, en ese caso pues es el general que estaba en ese momento cuando Peña Nieto, Cienfuegos. Falló eso, también pues falla el propio presidente porque pone a cabeza a alguien que pues no se da cuenta de que esos elementos cometen irregularidades. ¿Cómo falló Calderón? Sí, también. Y ustedes no dicen nada. Sí, o claro. sea, que puso de secretario de Seguridad a García Luna. O sea, y están callados todos los medios, con honrosas excepciones. Silencio. Y por eso tiene que haber silencio también con lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa, desde la presidencia, desde también como comandante supremo. Sí, pero es distinto. Peña. Esto es distinto. ¿Sí? Calderón convirtió a García Luna en su brazo derecho. Sí. Y García Luna actuaba y tenía relación con las bandas de narcotraficantes. O sea, no es lo mismo. No estoy quitándole responsabilidad a nadie. Lo que quiero, ¿sí?, es que seamos objetivos y que nos apeguemos a la verdad. O sea, porque yo son cosas distintas, ¿no? Yo fui desaforado como jefe de gobierno. ¿Qué hicieron conmigo? Se supone, porque ni fue cierto, de que unos funcionarios de un fideicomiso de Santa Fe, que ando tratando de acordarme cómo se llamaba ese fideicomiso, que lo creó Manuel Camacho,
El fideicomiso de Santa Fe. ¿Ah? No. Servimet. Ese fideicomiso era el encargado de manejar todo lo que era uso de suelo en Santa Fe, el Servimet. Y abrieron una calle para comunicar al Hospital ABC. El que se sentía dueño de esos terrenos, que también había detrás mucha corrupción, presentó un amparo en contra de Servimet, porque en esos tiempos ese era otro gran negocio, otro botín de que inventaban de que les habían expropiado sus predios. Los predios ni siquiera eran de ellos. Eso fue lo del paraje San Juan, que hicieron escrituras falsas. No existía el predio. Todo esto en contubernio con jueces, con notarios públicos, y obligaban al gobierno a pagar una indemnización. Un juez federal, incluso la Suprema Corte, a mí me querían en una ocasión condenar a pagar 1.810 millones de pesos por un terreno que se había expropiado en la época de Salinas, que se llama el paraje San Juan, que ya está poblado, habitado. Pero ahí cierro el paréntesis. En el caso que me ocupa, estos de Servimet quieren abrir el camino y el supuesto dueño presenta un amparo y no siguieron construyendo el camino. Sin embargo, el dueño presentó una denuncia en contra de los que no habían supuestamente cumplido la orden de acatar el amparo. Como yo era el jefe de gobierno, fíjense, terminaron culpándome a mí, así como se lo estoy planteando. Yo ni sabía. Y eso fue lo que utilizaron para destituirme como jefe de gobierno. La Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, el señor procurador tuvo que renunciar. Macedo de la Concha, el nieto de Mariano Azuela, que era presidente de la Corte, todos los ministros de la Corte, Santiago Krill, que era secretario de Gobernación, Fox, desde luego, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato al 2006. Entonces, si lo que hace un funcionario, si comete un delito un funcionario, es responsabilidad del presidente, es responsabilidad, en este caso, del jefe de gobierno. Entonces, sí, hay que ver, bueno, les decía yo el caso del militar, este último que se detuvo, que es general, pues está acusado, por lo que tú planteas, por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Fue generando todo el escenario ese tipo de situaciones. Es claro, por eso que pero la acusación directa es porque un mes o 2 meses antes, de acuerdo a esta grabación de la DEA, aparece que un delincuente dice que contaban con el apoyo de este coronel. Y si es así, pues se tiene que castigar, por eso está en la cárcel. Pero de ahí a decir, fue el ejército, es pues bastante temerario. O sea, y yo tengo la obligación, y todos, de cuidar el prestigio del ejército. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí, sí imaginé, porque como conozco la historia, y a lo mejor conviene recordarla en breve. Victoriano Huerta, un mal militar, encabezó con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Wilson, un golpe de Estado y asesinaron al apóstol de la democracia de México, a Francisco I. Madero, a un presidente bueno, de los que admiro, de los únicos 3 presidentes que admiro, Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Y un gobernador, el único, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desde que detuvieron al presidente Madero aquí, en la sala de juntas, de donde despacho,
y lo bajaron a la intendencia y lo tuvieron 4 o 5 días preso junto con el vicepresidente José María Pino Suárez en la intendencia, que por eso hicimos un museo y se llama la Intendencia de la Traición. Y ahí estuvieron y de ahí lo sacaron. Francisco Cárdenas fue el encargado de la ejecución. También un mal militar que había estado combatiendo a zapatistas y a revolucionarios en el sur de Veracruz. Y a él lo escogió Huerta y se entrevistó con él. Y según el maestro Taracena, le ofreció Huerta una copa de coñac. Y ahí fraguaron ese terrible asesinato que avergüenza, es de las manchas más terribles en la historia de México. Bueno, Huerta manda un telegrama diciendo a todos los gobernadores que él era el presidente. Y todos, menos uno, se sometieron. Y fue Venustiano Carranza que dijo no. Y el Congreso de Coahuila, entonces, convocó a la rebelión para restablecer la legalidad y la democracia. Y ahí se autoriza la creación de un ejército para enfrentar a la dictadura. Y ahí se funda el actual ejército para luchar por la legalidad, por la democracia y en contra de la usurpación y del asesinato del presidente Madero. Entonces, como conozco eso, pero además conozco todos los pueblos de México, y en los pueblos de México viven la familia de los soldados y son hijos de campesinos y hijos de obreros, hijos de comerciantes, nada más para el informe de ustedes, de los 25, 26 generales de división que hay en el país, la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares. Nuestro ejército es un ejército popular, ¿sí? Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. Y ¿saben quién también defiende al ejército y defiende a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México. Y como decía el liberal, el nigromante Ignacio Ramírez, en el tema religioso, él era anticlerical, pero decía, yo me hinco donde se hinque el pueblo. ¿No pones la última encuesta sobre qué opina el pueblo de México del ejército y de la marina? Son temas muy interesantes, ¿no? No se van a quejar. O sea, miren lo que se están perdiendo los conservadores, que ahora, como ya les advertimos en el letrero de que no vean la mañanera, porque les puede ocasionar un problema emocional. A ver, una precisión. Ahorita no. Ya. Vamos a ver nada más esto. Y no hay impunidad para nadie. Que comete un delito es castigado. Pero ya basta de simular. Ya les he platicado cómo todos estos de las organizaciones supuestamente no gubernamentales, progres, buena ondita, se opusieron a nuestro movimiento, llamaban a no votar. Miren, y es el INEGI, en 2022 la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, siguen contando con la mayor percepción de confianza por parte de la población. Marina, 89.6, ¿qué año? 22, 23, 90.1. El Ejército, 87.1, 87.2 de aprobación. ¿O es que el pueblo no cuenta? ¿O estos asuntos nada más son para el tratamiento de los académicos, de los expertos, de la élite, de la llamada clase política? Porque esta es a población abierta. Guardia Nacional, miren, apenas creo que cumplió 4 años, ¿no? 80%. La Fiscalía General, 64. Jueces, 59. Policía Ministerial o Policía Judicial, que así se conocía antes, o de investigación, 59. Policía Estatal, 58, Ministerios Públicos en los estados, Fuero Común, 58, Policía Preventiva Municipal, 55. Esta es percepción, porque ya saben, esto viene de lejos. Tránsito, 47, porque también en defensa de los tránsitos, ¿saben cómo nos manipulaban? De que la corrupción era la mordida. La corrupción, así lo difundía la mafia del poder político y del poder económico, eran los de tránsito, la mordida. Y los grandes atracos que se cometían no eran calificados
como corrupción. Robaban a manos llenas los de arriba y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Hasta se llegaba a decirle a los hijos, estudia para que cuando seas grande, algunos casos, no todos, pero sí se les decía, estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, don mengano, don perengano, unos reverendos ladrones. Entonces, esto es, y no somos iguales, vamos a aclarar todo. Nos falta menos de un año, pero estamos trabajando. Ahora ya Luisa María y Rosa Isela me están ayudando también para avanzar en el caso de Ayotzinapa y aprovechando, pedirle a quienes tienen información, a quienes participaron y están arrepentidos, decirles que es tan importante hacer justicia y encontrar a los jóvenes que hay lo que se llaman testigos protegidos, criterios de oportunidad, todo lo que ayuden dándonos información, te lo vamos a agradecer mucho. Y nosotros protegemos, ayudamos a quienes nos apoyen, que recuerden que el gobierno somos todos y todos podemos ayudar, todos podemos ayudar. Entonces, hay quienes participaron están libres, saben lo que sucedió, hay quienes están en la cárcel, hay familiares, mucha gente que nos puede ayudar y los vamos a cuidar, los vamos a proteger y les vamos a agradecer mucho. Va a ser una gran contribución el ayudarnos a esclarecer estos hechos, porque así es como se va purificando la vida pública del país, siempre buscando la verdad, siempre haciendo valer la justicia. Entonces, que nos ayuden todos